Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a borrar los temporales de un portátil. La idea es mostrarles el proceso para que ustedes lo hagan. Siempre es necesario borrar estos elementos porque ellos se van acumulando y con el tiempo lo que hacen es poner nuestro sistema bastante lento. Entonces, cuando borren estos temporales van a sentir, la verdad, un gran alivio respecto a la rapidez y eficiencia del equipo. La primera cosa que vamos a hacer es dar clic en inicio y buscamos el programa ejecutar. O podemos dar la combinación de teclas Windows, que es la que está al lado de la tecla Alt, y la letra R, que es un comando para que nos lleve a la aplicación ejecutar. Una vez estando en ejecutar, vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a escribir porcentaje temp porcentaje de esta manera y vamos a dar clic en aceptar. Una vez hayamos ejecutado ese comando, se abrirá una ventana que contiene una serie de archivos que son, por así decirlo, son basura. Le vamos a dar en eliminar. Y aquí nos está pidiendo permiso. Y le vamos a decir que sí, que continúe eliminando todos esos archivos. Obviamente hay archivos del sistema que son temporales que los va a estar utilizando Windows en el momento de hacer la ejecución. Y por ende no vamos a poder eliminarlos. Eso nos toca darle omitir porque el sistema de momento los está usando. Marcamos en hacer esto para todos los elementos y le damos omitir. Entonces estos archivos que el sistema tiene en uso no los eliminará, sino que los conservará y se quedarán ahí. Una vez hayamos terminado, quedará de esta manera. De la gran cantidad de archivos que había, miren, solamente quedaron 4 archivos. Y de esa manera hemos liberado espacio en disco y por ende nuestro sistema operativo funcionará mejor. Esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda. Volvemos a ejecutar la aplicación ejecutar, valga la redundancia, y vamos a volver a escribir el comando temp, pero esta vez sin el signo porcentaje y vamos a presionar enter. Nuevamente nos listará, miren, una serie de archivos que se usaron de manera temporal y quedó ese registro ahí. Todos esos archivos son, por así llamarlo como decíamos ahorita, basura, y lo que vamos a hacer es eliminarlos. Lo seleccionamos todo, podemos hacer el comando control E y selecciona todo, o con el mouse vamos seleccionando y vamos borrando por parte. Luego le damos en eliminar o clic botón derecho eliminar. Marcamos aquí en hacer esto para todos los elementos y le damos continuar. Marcamos hacer esto para todos los elementos y le damos omitir. Solamente quedarán los archivos que Windows está utilizando y que no se pueden borrar porque están en uso. De esta manera se optimizará muchísimo todo lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Revisa tu computadora, ya sea de mesa o portátil, y revisa que no tenga gran cantidad de temporales, y si los tiene, pues realiza estos pasos muy sencillos para que tu equipo se libere de toda esa basura que se ha almacenado a través del tiempo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.